Hola, bienvenidos al segundo vídeo de esta miniserie de cómo hacer un CRUD con Node y MySQL. En este vídeo os voy a explicar lo que tenéis en el archivo base y vamos a crear nuestro servidor para poder empezar a trabajar con él. Lo primero es la carpeta Database, que aquí tenéis la base de datos que tenéis que importar para trabajar con ella. Después tenemos dbConnection, que tiene un archivo vacío donde vamos a escribir nuestra conexión a la base de datos. Según se vayan rellenando, os explicaré lo que estamos haciendo. Después tenemos Node Modules, que sería pues el núcleo de Node más las dependencias que tenemos en el package.json. Después tenemos la carpeta public, que solo tiene una carpeta CSS y una carpeta JS, que sería donde van a ir nuestros archivos públicos. src tiene varias carpetas. La primera sería controllers, que es donde van a ir los controladores de nuestra aplicación. Después tenemos JS, que es donde iría todas las operaciones que tenga que hacer el CRUD en la parte de cliente, sin contar la lógica del servidor, pues irían aquí. En rutas, pues irían las rutas a las que vamos accediendo, en el caso de añadir usuario o borrar usuario o editar usuario. Después en la carpeta SCSS tenemos los estilos de CSS que ya están escritos. Si tenéis alguna duda sobre lo que hace esto, en el vídeo de PHP con Node, PHP y MySQL, digamos que he reciclado el archivo, pero lo he simplificado bastante. Entonces aquí tendríais el estilo de lo que va a ser nuestro CRUD. Y después en vistas tenemos el index.pug, que sería nuestro archivo HTML. Como no voy a trabajar con HTML porque Node ya es capaz de preprocesar esto y mostrarlo como HTML, pues me ahorro el compilar el pug porque él ya lo hace de forma dinámica en tiempo real. Entonces que sepáis que si no sabéis pug, pues podéis coger este archivo y llevarlo a algún conversor que haya de pug a HTML y os convertirá casi todo menos este trozo de aquí. Este trozo de aquí no os lo va a convertir porque estoy usando una variable. Entonces, como él no tiene esa variable, pues este trozo de aquí no os lo va a poder convertir. Si lo hacéis en dos trozos, es decir, desde aquí hasta arriba y desde aquí hasta abajo, pues este trozo sí os lo puede compilar. Esto otro, pues podéis ver lo que hace, que tampoco es que tenga una lógica muy compleja. Viendo lo que hace esto y lo que hace esto de arriba, pues seguramente entendáis esto. app.js va a ser nuestro servidor de Node, que todavía está en blanco. BabelRC es la configuración de Babel, que es la que vamos a utilizar para convertir el código JavaScript nuevo en código que soporte en todos los navegadores. Después tenemos BrowserListRC, que sería el soporte que vamos a dar a los navegadores. Gitignore sería la carpeta que no quiero que se suba a Git, que en este caso solo es Node Modules. Esto es un error que tengo porque he intentado arrancar el servidor y evidentemente como no hay servidor pues me ha dado un fallo. Después tenemos el GUL file, que sería todo lo que vamos a usar para convertir el Sass a CSS y el JavaScript nuevo a JavaScript viejo. Si tenéis dudas sobre cómo funciona este archivo, tenéis un curso de Galp que os dejaré por aquí arriba para que le echéis un vistazo si queréis entender cómo funciona todo esto. Si no, que sepáis que ya está preparado para funcionar sin que vosotros tengáis que hacer nada. Packagelog.json es un archivo de Node, simplemente es el historial de todo lo que he instalado. Y por último tendríamos package.json con las dependencias que vamos a utilizar. Aquí tenemos, lo primero serían los scripts, que al escribir npm rundev vamos a ejecutar esta línea de código, que lo que haría sería lanzar nuestro servidor. Lo que pasa es que todavía no está escrito. Tenemos aquí la ruta y vamos a utilizar NodeMon en lugar de Node, porque NodeMon es un módulo que nos permite reiniciar el servidor cada vez que hagamos un cambio. Entonces me ahorro el tener que estar parando el servidor y arrancándolo de nuevo cada vez que haya un cambio. Después tenemos las dependencias de desarrollo, que serían todas estas, que básicamente todo lo que hace esto es
convertir el código de SAS a CSS y el código de JavaScript en código de ECMAScript 5 para dar soporte. Salvo Morgan, que sería un módulo de control, que ya veréis lo que va haciendo, y Nodemon, que es lo que os acabo de explicar, todo lo demás es simplemente para convertir código. Y por último tenemos las dependencias de producción, que sería Express, que es el framework que vamos a utilizar para construir nuestro servidor, MySQL, que es un módulo para poder establecer esa conexión con la base de datos, y Pug, que sería el archivo, el módulo que se encarga de convertir el código Pug en código HTML en tiempo real. Entonces, estos son todos los archivos que tenemos y vamos a empezar a crear nuestro servidor para que veáis esto en funcionamiento al principio simplemente. Solo para que veáis cómo arranca el servidor y cómo podemos acceder a nuestra primera ruta. Vamos a ir a nuestro archivo app.js, que es donde vamos a escribir nuestro servidor. Lo primero es utilizar Express, es decir, importar Express de la librería para poder utilizarlo. Entonces, const Express igual a require Express. Esta línea de código, voy a hacer un poco de zoom, básicamente lo que hace es decirle que nos guarde Express que en una constante Express nos guarde toda la librería o todo el módulo de Express. Después vamos a utilizar un módulo nativo de Node que sería Path. Path lo que hace es darnos una serie de funciones para trabajar con rutas. Rutas de carpetas, no de navegación. Cuando nosotros queremos acceder a cierta carpeta, necesitamos saber desde dónde estamos llamando a esa carpeta. Entonces, el trabajo de eso con Path es muy simple. Entonces, aquí vamos a requerir Path. Y después vamos a utilizar Morgan. Morgan es una librería que nos permite ver todas las peticiones al servidor en tiempo real. Y nos da su código para saber si la petición ha sido correcta, si ha habido algún fallo, si ha habido cambios. Todo eso, según vayamos avanzando en nuestro CRUD, pues iréis viendo las ventajas que nos da Morgan. Aquí vamos a poner Morgan. Y por último, vamos a crear nuestro servidor con Express, que sería const app. Y aquí vamos a llamar a Express como una función. Cuando nosotros ejecutamos Express como una función, esto nos devuelve un objeto con una serie de propiedades y métodos que vamos a guardar en app. Estos serían las importaciones primarias que necesitamos. Ahora vamos a ir configurando nuestro servidor. Vamos a poner aquí settings, que sería configuración del servidor. Lo primero es establecer cuál es el puerto en el que vamos a trabajar. Entonces, app set para asignar algo y ese algo que vamos a asignar es el puerto. Y aquí normalmente se suele poner process.env.port y esto significa que si el servidor donde subimos esto nos asigna un puerto, que es algo muy normal, cuando trabajamos con un servidor externo, un servidor de Google o de Amazon o de GitHub que ya nos permite subir aplicaciones de Node, nos suelen asignar un puerto. Entonces, con esto le estamos diciendo que si se nos asigna un puerto, utilice ese. Pero, en el caso de que no se nos asigne ningún puerto, le vamos a decir que use el puerto 3000, que es el puerto que se suele utilizar por defecto. Aquí podéis poner cualquier puerto que no esté en uso. Se pone el 3000 por convención, pero que sepáis que podéis utilizar cualquier otro puerto siempre y cuando no se esté utilizando. Después vamos a asignar el motor de plantillas. Esto no es obligatorio si trabajáis con HTML, pero como yo voy a trabajar con Pug, sí que tengo que asignar un motor de plantillas para decirle con qué motor voy a trabajar y qué librería tiene que utilizar para
convertir ese código. Entonces vamos a poner View Engine, que sería motor de vistas realmente, y la librería que quiero que utilice es Pug, que es la que habíamos instalado en nuestro package.json. Es la última que teníamos. Y por último, vamos a asignarle nuestra carpeta de vistas. La carpeta de vistas es la carpeta que va a guardar todo lo que va a ver el usuario cuando entre en nuestra aplicación. Entonces aquí ponemos views y aquí vamos a utilizar el módulo de path. Vamos a decirle que una con path.join y path nos permite utilizar esta variable que sería desde donde partimos. dirname hace referencia al archivo desde el que estamos llamando a esta librería. Entonces, dirname en este caso pues sería toda esta ruta de aquí. Entonces, en lugar de tener que escribir todo, pues ponemos dirname. Y de esta forma, cuando esté subido a un servidor, dará igual en qué carpeta esté, porque dirname cogerá ese código o esa dirección dinámicamente y nos lo va a unir. Bueno, si lo borro no lo va a unir. Lo va a unir con nuestra carpeta de vistas, que es la que yo tengo aquí. Como nuestras vistas están en index.pug, lo que va a hacer es coger toda la ruta y unirlo con views. Entonces, estemos donde estemos, vamos a acceder a esta carpeta directamente. Hasta aquí tendríamos nuestra configuración inicial del servidor. Ahora vamos a utilizar middlewares, que serían programas o configuraciones que se colocan entre el usuario y el servidor. Esos middlewares se van a ejecutar siempre cada vez que el usuario intente acceder al servidor. Voy a poner aquí middlewares. Y aquí vamos a poner lo que quiero que use, app.use, y quiero que utilice de la librería Express, voy a quitar las comillas, bueno, del framework Express, quiero que utilice URL encode. Esto es un método que nos permite convertir las peticiones POST en código JSON. Como Node trabaja con JavaScript, pues es mucho más cómodo tener todas esas peticiones en formato JSON. Esto cuando hagamos las peticiones lo vais a entender mucho mejor. Y aquí esto recibe un parámetro que sería extended true. Esto de momento no os lo puedo explicar porque es muy complicado de explicar sin tener nada a mano, pero en cuanto hagamos la primera petición voy a cambiar esto a false para que veáis la diferencia entre trabajar con extended true y false. Y también vamos a utilizar Morgan. Entonces, app.use, si me dejas, use, vamos a utilizar Morgan y Morgan recibe un parámetro que es dev. Bueno, puede recibir muchos más parámetros, pero con dev le estamos diciendo que utilice el modo de desarrollo. Después, aquí irían las rutas, que todavía no las vamos a construir. Después tendríamos nuestro control de errores, que simplemente vamos a poner app.use. Y esto recibe tres parámetros. El error, la petición, que sería request, lo que pasa es que se suele poner rec, response, que sería la respuesta, y hay un cuarto parámetro que me he equivocado, que es next. Next lo que hace es, cuando exista otra función, lanza el next, sería el callback que se ejecuta después de la función principal. Entonces, aquí vamos a poner nuestra flecha y le vamos a decir res.send y en formato JSON le vamos a decir que coja el error y ponga er.mensaje.
De esta forma, en el caso de que haya un error, nos va a lanzar en formato JSON la palabra error y después el mensaje del error, que es lo que viene aquí. Estos parámetros los pongo porque para utilizar res es el tercer parámetro. Si vosotros aquí pusierais un callback después de esta llave, aquí pusierais una coma y algo que hiciera, pues eso se ejecutaría con next. Pero como no quiero complicar mucho las historias, de momento lo voy a dejar así y en un futuro, cuando haga un curso de Node, veremos todas estas cosas en profundidad. Aquí vamos a poner lo que va a ser nuestra carpeta pública. Es decir, la carpeta a la que va a tener acceso el usuario. A todo esto que estamos escribiendo el usuario no puede acceder de ninguna forma. Solo va a poder acceder a la parte que nosotros le digamos que es pública. Entonces, app.use y aquí vamos a utilizar express de nuevo y le vamos a decir static, que esto sería para establecer nuestra ruta de archivos estáticos, es decir, la que puede ver el usuario. Y aquí vamos a utilizar otra vez path.join para unir dirname, es decir, desde donde estamos, con nuestra carpeta public. Si yo lo pongo así, esto no va a funcionar porque tenemos que subir un nivel. Entonces necesito que lo una con ... public. Entonces, de esta forma, como estamos en app, él necesita salir de la carpeta src y meterse en public. Y una vez que tenemos esto, lo único que nos queda es arrancar el servidor. app.listen para poner a la escucha al servidor y aquí vamos a decirle que nos coja el puerto con app.get, al igual que aquí arriba utilizábamos set para asignar, aquí vamos a utilizar get para obtener. Entonces, queremos que nos dé el valor de la variable puerto. Entonces, en este caso, puerto puede ser o el que nos asigna el servidor o el 3000. Entonces, aquí le estamos diciendo que coja ese valor y después tiene que ejecutar un callback después de coger ese valor y le vamos a decir que imprima por consola, por ejemplo, server on port y aquí vamos a acceder a esa variable de nuevo y le vamos a decir app.get port. Y esta comilla no va aquí, va aquí. Y no, perdón, aquí. Y yo diría que con eso lo tenemos. Vamos a ejecutar el comando npm rundev, que es el que tenemos aquí arriba, que sería lo mismo que escribir nodemon src /app.js. npm run dev. Ejecutamos y ahí lo pone server on port 3000, que es lo que tenemos aquí. Sabiendo que estamos en el puerto 3000, podemos coger nuestro navegador y decirle localhost 3000 y lo que nos dice es que no puede acceder a la raíz. Eso significa que nosotros tenemos el servidor levantado, pero que no le estamos diciendo qué tiene que hacer cuando llegamos a la raíz. Aquí tenemos un mensaje de Morgan que nos dice que hemos intentado acceder a la raíz y que nos ha dado un error 404, es decir, que no ha encontrado el archivo que tiene que ejecutar. En el siguiente vídeo vamos a empezar a establecer las rutas para que veáis cómo funciona el tema de las rutas y de los controladores. De momento ya tenemos nuestro servidor levantado, que es todo lo que quería hacer en este vídeo. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, si es así compartidlo, que eso siempre ayuda al canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Para estar al día de todo el contenido del canal, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.